Muy buenos días, celebramos hoy el séptimo domingo de Pascua, que también lo tenemos como un momento muy especial. Jesús asciende a la casa con el Padre. Miremos las lecturas. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 1 al 11. En mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el fin en que fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo. El Salmo 46. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor Altísimo es terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad para nuestro Rey, tocad. Porque Dios es el Rey del mundo, tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos 17 al 23. Hermanos, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de vuestro corazón, para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál es la riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros, los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo, resucitándolo entre los muertos y sentándolo a la derecha en el cielo, por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. El Evangelio está tomada de San Mateo, que es la conclusión del Evangelio, capítulo 28, versículos 16 al 20. En aquel tiempo los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándolos a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Queridos hermanos, esta es una invitación muy especial para nosotros, porque nos invita a tomar esta fiesta de la ascensión del Señor a los cielos que hoy celebramos, el cierre del ciclo de la presencia de Jesús en la tierra. Aunque bien sabemos que se hace una despedida con una promesa: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Mateo 28:20. Recordemos un poquitito y hagamos historia. Lo hemos visto nacer como pobre en Belén, crecer y fortalecerse en Nazaret, predicar y hacer milagros a lo ancho y a lo largo de su tierra de Palestina, padecer y sufrir y morir bajo el poder de Poncio Pilatos, y resucitar al tercer día entre los muertos, apareciéndose y confirmando a los suyos, aunque algunos dudaron. Nos dice el Evangelio de Mateo: no había sido suficiente la aparición a las mujeres, a Tomás, a Cleofás y el otro de Emaús, la conversación con Pedro y con todos varias veces. Era necesaria la promesa: seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Hechos 1:5. Y os dará espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e iluminará los ojos de vuestro corazón, para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama. Efesios 1, 17 y 18. Y ahí estamos todos entre la esperanza y
entre la espera y la esperanza, y plantados mirando al cielo. Así quedamos como los discípulos hoy en la primera lectura de los Hechos 1:11. Con estas palabras se cierra la etapa terrena de Jesús y se inicia otra presente entre los suyos, entre nosotros, en la iglesia, en la comunidad, para que continuemos en su obra de salvación. Pero a veces no entendemos las cosas. La lectura de este día como testigos realmente nos llama a descubrir la grandeza de este Dios que nos llama. La ascensión de Marcos, también 16-19, tomado sin duda de la tradición lucana, es elevado al cielo y sentarse a la derecha de Dios. Y lo decimos cada vez que nosotros proclamamos, ¿sí?, el credo, pero nos olvidamos. Dios dio numerosas pruebas de que estaba vivo, ¿no? Pero no entendemos muchas veces, porque nuestra mente a veces está tan cerrada, ¿sí?, y no entendemos. Quedamos así como los discípulos hoy, ¿no?, mirando al cielo a ver qué nos va a decir a nosotros. Por eso, este acontecimiento de la ascensión se sitúa en el tiempo y en el espacio como la abundancia de detalles a pesar de su brevedad. La ascensión del Señor forma parte de este carisma cristiano, pero subrayando sobre todo el resultado final de decir la afirmación de que está glorificado y sentado a la derecha del Padre. Pero la realidad de la ascensión, es decir, la exaltación y la coronación plena de Jesús, está presente en todos los escritos del Nuevo Testamento, comenzando por los primeros que fueron las cartas a los tesalonicenses. En los primeros pasos que se afirmaba el hecho teológico de la vuelta gloriosa de Cristo en las nubes del cielo. En un segundo momento se afirma el hecho de la glorificación definitiva de Jesús. En un tercer paso se afirma que está a la derecha del Padre, pero sin muchos detalles escenográficos de cómo ocurrió. Un cuarto paso se entendió la ascensión como el momento que Jesús, después de haber recibido plenos poderes en el cielo y en la tierra, ¿no?, como lo dice Mateo hoy, envía a los apóstoles a evangelizar por todo el mundo. Finalmente, Lucas ofrece un relato detallado de las circunstancias que rodearon este acontecimiento, valiéndose de las imágenes que les proporcionaba la Escritura, las nubes, el cielo, los ángeles, etc. Dio numerosas pruebas de que estaba vivo. Se les presentó después de la pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo y apareciéndoseles durante 40 días. Les habló del reino de Dios. Los 40 días significan un tiempo adecuado para conducir a los apóstoles en pleno convencimiento de que estaba vivo. Incomprensión de los apóstoles y la necesidad del Espíritu, ¿no? Una vez que comían juntos, les recomendó: no os alejéis de Jerusalén, aguardad que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que yo os he hablado. Ellos lo rodearon preguntándole: Señor, ¿es hora de cuándo vas a restaurar la soberanía de Israel? La incomprensión de los apóstoles indicaba frecuentemente, ¿sí?, que aquí hay un nuevo estilo de vida, ¿sí?, que hay que tomarla con toda su seriedad y la gravedad. Jesús ha muerto y ha resucitado, y todavía no se han disipado las antiguas concepciones mesiánicas que llevaban en el corazón. Aquí es la realidad que hay que asumirla tal como produjo. Cuán difícil es comprender el plan de Dios y la misión en cada persona que Jesús nos encomienda. Testigos de Jesús, animados por el Espíritu, ¿no? Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. Miremos cómo ese mesianismo queda superado por la misión universal. Su tarea tiene como meta todo el mundo. Cristo en la cruz y resurrección ha roto las fronteras, haciendo de los dos pueblos, judíos y gentiles, un solo pueblo nuevo. Y lo podemos ver y confrontar Efesios 2, versículo 13 y siguientes. Este proyecto y su plan de Dios de encarnarse en la historia, y será una conquista lenta en la que el Espíritu por un lado y las circunstancias históricas por otro irán madurando en la mente y la actuación de los apóstoles.
sentado a la derecha del Padre. Dicho esto, lo vieron levantarse hasta que una nube se le quitó de la vista, mientras miraban fijos al cielo. Viéndolo irse, y se le presentaron vestidos de blanco que le dijeron: Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que os ha dejado para subir al cielo volverá como los habéis visto marcharse. 3 aspectos necesarios para subrayar. En primer lugar, un estilo y un lenguaje utilizado es un lenguaje claramente apocalíptico en el que las nubes cumplen una tarea de significación teológica, es decir, lo que el Hijo del Hombre, como lo escribió Daniel, vendrá sobre las nubes del cielo. Las nubes son el escabel del trono de Dios. En la ascensión de Jesús, la imagen de las nubes colocándose debajo de sus pies revela que Él ahora asciende y es juez universal, el Hijo del Hombre que recibe del Padre todo poder en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18 al 20. En segundo lugar, se presentaron 2 hombres vestidos de blanco. En toda descripción apocalíptica hay una aparición de los seres que proceden del otro mundo, pero con la misión de transmitir un mensaje, habitualmente de revelación de nuevas verdades y realidades. En tercer lugar, en toda descripción se transmite un mensaje. Ese mismo que ahora asciende volverá de nuevo para cerrar la historia y manifestarse plenamente. La ascensión supone la plena glorificación de Jesús. Por eso hay que entender y escuchar muy bien esta lectura y podamos leerla y como dice, rumiarla en la lección divina para poder entender muchas cosas de esta lectura. La segunda lectura, los Efesios, una carta que nos hace un llamado al misterio de Cristo y de la Iglesia. Es un fragmento que proclama hoy la afirmación nítidamente y la supremacía de Cristo. Obsérvese que no se trata de una exposición teórica, sino de una respuesta a un problema acuciante en el momento que el autor escribe. Surgieron tendencias en las propias comunidades que se afirmaba que otros seres podían competir con la acción salvadora de Cristo, ¿no? A veces esas enseñanzas las escuchamos a veces de nuestros hermanos, ¿sí? Y estas enseñanzas y actitudes terminaron por romper la comunión con la iglesia. Por eso esto hay que leerlo con un grave y urgente testimonio. Y la respuesta es que solo Cristo es el centro de la unidad, porque solo Él, sin rivales, es el Salvador. Grandeza de la esperanza de que somos invitados, un acontecimiento que supone el final del cumplimiento del plan de Dios en favor de los hombres. Este acontecimiento corrobora la esperanza cristiana. La ascensión leída anteriormente, como los Hechos 1:1, los mensajeros invitan a los apóstoles a no seguir mirando al cielo. Es necesario volver a Jerusalén y emprender el camino en la tarea de la evangelización. Es decir, anunciar a los hombres que es posible la esperanza y descubrir la extraordinaria grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos según la eficacia de su fuerza poderosa que se desplegó en Cristo. La iglesia ha de ponerse en camino, pero sabe que está acompañada por el poder de Dios. La ascensión es la fiesta por excelencia de la esperanza cristiana. Jesús, cabeza de la iglesia, sentado a la derecha del Padre. Hoy nos invita en las lecturas a tener mucho cuidado, a escuchar y a rumiar realmente esa palabra para poderla entender. ¿Cuál es la misión de la cual nos llama a nosotros hoy, ¿no? Es una comprensión muy sobria y que nos recuerda así la exclusiva también de que Jesús es la cabeza. San Agustín nos recuerda que precisamente por tratarse la plena glorificación de la cabeza es también la glorificación anticipada de la iglesia. Realmente llegará al final, pero ya desde ahora la iglesia vive en la certeza de seguir los pasos de su Señor. Y un día también ella, miembro de la cabeza, conseguirá la plena glorificación. El camino de la iglesia no es solamente un vía crucis, sino principalmente un vía crucis gloria. En la historia se siente la realidad de la cruz, pero no es el destino final. Hoy importa subrayar esta reflexión teológica que tomamos en serio el camino,
lo contempla desde el final para alentar la esperanza. Hay muchas cosas bellas en estas lecturas de este domingo, pero yo los invito a que podamos descubrir la ascensión entendida como la última aparición, ¿no? Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte de Jesús, que les había indicado, y era necesario notar de diversas formas que encontramos los relatos, narrar las apariciones de Jesús. Marcos nos narra propiamente, hablamos de las apariciones de Jesús. Mateo nos narra apariciones en Jerusalén y en el monte de Galilea. Juan en Jerusalén y en el lago de Tiberíades. Lucas exclusivamente en Jerusalén y sus alrededores. Esta diversidad indica por una parte la riqueza del acontecimiento y por otra la dificultad de explicar. En este fragmento se nos narra la última aparición de Jesús. No es una descripción de algo que pasó, no es un acontecimiento como lo hace Lucas en los Hechos, pero es suficiente e implica para entenderla así. Por eso la ascensión es como donación de Jesús en pleno poder. Dios nos llama a vivir esta experiencia y anunciarlo a todas las naciones. Un feliz domingo para todos y que nos preparemos en esta última semana para celebrar también nuestro Pentecostés. Feliz domingo y feliz semana para todos.